Bien, en este primer problema nos hablan de que tenemos una barra metálica, esta de aquí, nos dan su longitud, que se mueve a una determinada velocidad en esta dirección y en este sentido, y que se mueve inmersa en un campo magnético que tiene la dirección y sentido que me indica la figura, y tiene un módulo de 1,4 teslas. Determina la intensidad de la corriente eléctrica que circula por la horquilla si tiene una resistencia de 10 ohmios y el sentido en que lo hará. ¿Vale? Y luego nos hace una pregunta B, que iremos con ella más tarde. Vamos a ver. Aquí tenemos el típico ejemplo de corriente inducida. Es decir, esta es una barra metálica que cierra el circuito. Vamos a verlo por aquí. Bien. Tenemos aquí nuestro circuito cerrado. Sería todo este de aquí, ¿vale? Tenemos aquí esta resistencia. Y este es nuestro circuito. Bien. Inicialmente por él no circula ninguna corriente. Si dejásemos esta barra en reposo, por supuesto seguiría sin circular ninguna corriente. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de Faraday, que te indica qué tiene que ocurrir para producirse una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz inducida es siempre menos la derivada del flujo magnético que atraviese el circuito respecto al tiempo. Entonces lo que tiene que ocurrir es que varíe el flujo magnético que atraviesa el circuito. Y el flujo magnético, por definición, a nosotros simplemente nos vale con esta expresión que ya comenté en teoría, producto escalar de estos dos vectores, ¿vale? ¿Y quiénes son estos vectores? Este B es el campo magnético, que en este caso, si yo me pongo los ejes habituales, vamos a decir así, el eje Z sentido positivo sale hacia afuera de la pantalla, vemos como el campo magnético tiene un valor módulo 1,4 teslas y yo lo podría expresar, si queréis, perfectamente así. Este es el módulo 1,4, esta es la dirección, la del eje Z, este es el sentido negativo, estas son las unidades teslas, ¿vale? Entonces, mientras que yo mueva el conductor, fijaos, repasar la teoría, esta es la experiencia de Faraday, no, la experiencia de Henry, ¿vale? Que al mover un conductor perpendicularmente a un campo magnético se establece una diferencia potencial entre sus extremos, de manera que si cerrásemos el circuito, como es el caso, circularía una determinada corriente, ¿vale? Y la ley de Ohm nos va a dar el valor máximo de la corriente, intensidad de la corriente que va a circular. Este es el caso ideal, en el que la fuerza electromotriz inducida sea igual a la diferencia de potencial establecida, ¿vale? Ese sería el caso ideal. En realidad nunca vamos a llegar a ese valor, pero a nosotros, con lo que hemos visto, nos vale, ¿vale? Sería, si nos preguntan, siempre va a ser la corriente máxima producida a través de la ley de Ohm, ¿vale? Nosotros... Bien, entonces el tema es, en este tipo de problemas en los que queremos saber si se induce alguna corriente, qué sentido tiene, qué valor tiene. Entonces la ley de Faraday te dice, oye, sí, ese segundo punto, ¿no? De que corrientes, movimiento de cargas producen campo magnético, y la siguiente pregunta era, ¿y campos magnéticos producen corrientes eléctricas? Y la respuesta es sí, pero sí lo harán solo si el flujo magnético, que está relacionado con el campo magnético, que atraviesa el circuito es variable. Y entonces, como el flujo magnético depende de B, de S y de alfa, que es la orientación entre B y S, aquí S, ese vector S, que en este caso nos definiría a la superficie encerrada por el circuito, podemos decir, por ejemplo, que S tiene la dirección del eje Z sentido positivo o sentido negativo, eso me da igual. Lo definimos nosotros. Eso sí, ¿por qué digo eje Z? Porque si considero que el circuito está en el plano X, Y, el vector S que define una superficie tiene que ser siempre perpendicular a ella, ¿vale? Y el módulo de este vector S es simplemente el área
encerrada por el circuito. ¿Vale? Entonces, en mi caso, aquí va a variar el campo magnético B que sufre campo magnético B externo al circuito. No, no va a variar. Al mover el conductor, el campo magnético me dicen que es uniforme y no me lo dicen, pero es constante en el tiempo también, no varía con el tiempo. ¿Vale? Este campo magnético externo, que está aquí señalado por las cruces que me indican el sentido hacia adentro, es decir, tal como lo he definido yo, con el sentido del eje Z negativo. Bien, ¿va a variar la orientación entre el vector S que define la superficie y B? No. Ahora, ¿va a variar S, la superficie, si yo muevo este conductor hacia aquí? Un cierto tiempo después, este conductor estará aquí y el área pasará a ser esta. Disminuye su valor respecto al inicial. Entonces, aquí está la variación del flujo respecto al tiempo, en el área. ¿Vale? Entonces, en este caso, la fuerza electromotriz entonces es menos derivada del flujo respecto al tiempo, o si queréis, recordad que este menos viene dado por la ley de Lenz. ¿Vale? Para conocer corrientes inducidas, el valor de la fuerza electromotriz te le da la ley de Faraday, que es esta de aquí, y el signo menos está relacionado con la ley de Lenz, que te indica el sentido en el que va a circular la corriente y que también comentaremos. Normalmente lo que hacemos es calcular el valor absoluto de la fuerza electromotriz, porque el sentido nos lo va a responder la ley de Lenz. Entonces, fíjate que en este caso sería esta derivada, ¿no? Hemos dicho. Podemos pensar así siempre y así no nos vamos a equivocar. Hemos dicho que el campo magnético no varía y hemos dicho que alfa vale 0 grados. Fíjate que B y S, 0 o 180, me da igual. En los dos casos, B hemos dicho que tiene la dirección del eje Z sentido negativo y S puedes definirla con el sentido Z positivo o negativo, va a valer 0 o 180. Pero en los dos casos el coseno vale 1 o menos 1 y como lo que estamos hallando es el valor absoluto, ¿vale? Pues va a valer lo mismo. Entonces el campo magnético no varía, coseno de, ya hemos dicho que va a tomar el valor unidad y es la derivada. ¿Y cuánto vale el módulo de la superficie? Pues fíjate, es L por la derivada de X respecto a T. ¿Y qué es X? Pues que cuando se mueva aquí hacia la izquierda, fíjate que el vector de velocidad tiene la dirección del eje X, sentido negativo. Transcurrido un cierto intervalo de tiempo, la varilla se encontrará por aquí. Si es un intervalo de tiempo diferencial de t, se habrá movido un diferencial de x. El área es lado por lado en un rectángulo, ¿no? El lado L no va a variar, ¿vale? Me falta esto, la derivada respecto al tiempo, pues L es constante y lo que varía es el lado este que vamos a llamar x y entonces tomar un valor diferencial de x. ¿Vale? ¿Y eso qué es? Si quieres ponemos módulo, estamos hablando de módulos, variación de los módulos. Ese es el módulo de la velocidad con la que se mueve la varilla. Derivada de x respecto a t, pues la velocidad con la que se mueve la varilla. En definitiva, que el módulo de la fuerza electromotriz, que hemos dicho que era esto, y la derivada de ese respecto a t vale esto de aquí, pues es módulo de b por el lado L por el módulo de v, la velocidad. Estos tres valores los conocemos. ¿Vale? Fíjate que es 1,4 teslas, todo en unidades de sistema internacional. 0,25 metros y la velocidad la paso a metros por segundo y me queda entonces 0,21 voltios. La fuerza electromotriz se mide en voltios. Entonces la intensidad de la corriente, como hemos dicho, viene dada por la ley de Ohm, valor absoluto, de la corriente. El valor de la resistencia en ohmios me lo da el enunciado y esa sería la intensidad de la corriente. Bien, la siguiente pregunta es, vale, dentro del apartado A es cuánto vale la corriente y en qué sentido circula la corriente.
¿vale? Y eso nos lo dice la ley de Lenz. ¿Y qué dice la ley de Lenz? Una de las formas de enunciarlo, que el campo magnético producido por la corriente inducida se opone a la variación del flujo magnético del inductor. Vamos a ver. Inductor e inducido. El inductor es el causante, ¿vale? El campo magnético me habla del flujo magnético del inductor. Aquí es este campo magnético externo. Cuando yo muevo este conductor hacia la izquierda, o si queréis en el sentido del eje X, sentido negativo, el flujo magnético, el número de líneas de campo magnético que lo atraviesan, ¿qué hace? Disminuye el número de líneas que entran. Fíjate, del caso inicial, todas estas, ¿vale? En un modelo, todas estas atravesarían el conductor y cuando se ha desplazado hasta aquí, ¿qué pasa? Que solo estas le atraviesan, ¿no? Entonces disminuye el número de líneas de campo que atraviesan el conductor en el sentido negativo del eje Z. Entonces, ¿cómo tendrá que circular la corriente para oponerse a esa variación? Oye, disminuye el número de líneas que entran, pues tengo que producir líneas de campo magnético que entren para oponerme a la variación. Disminuyen, pues yo tengo que aumentarlas. Entonces, ¿cómo tiene que circular la corriente? Pues fíjate que tendrá que circular si quieres producir un campo magnético. Y ahora estamos hablando del campo magnético inducido por la corriente inducida, es decir, el campo magnético que va a producir el circuito. Fíjate que hay dos campos magnéticos, ¿vale? Se habla de inductor e inducido. El campo magnético inductor es este campo magnético externo, ¿ve? Del que me habla el enunciado. Inicialmente, este conductor, si está la varilla en reposo, no va a haber corriente inducida y tampoco va a haber campo magnético inducido. Recuerda que por todo conductor por el que circule una corriente, este conductor va a generar su propio campo magnético, ¿vale? Entonces estamos hablando de un campo magnético, si quieres llámale B', que es el inducido por el circuito. Pues el campo magnético inducido debe ponerse la variación, entonces tiene que producir líneas de campo que entren hacia adentro y para eso tendrá que circular la corriente en este sentido. Coges la regla de la mano derecha y vas a ver que aquí, así produce líneas de campo que entran por aquí, ¿vale? Por aquí saldrían, pero eso me da igual. Yo lo que me estoy fijando es que dentro del circuito, dentro del área del circuito, tienen que producir líneas de campo que entren hacia adentro, ¿vale? Para compensar que disminuyen las que entran, ¿vale? Fíjate, es muy importante la ley de Lenz habla de esos dos campos magnéticos, el inductor y el inducido. ¿Vale? Pues ya sabemos el sentido de la corriente. La corriente circula hacia abajo. Me lo dejo aquí apuntado. Porque ahora vamos al apartado B. Ya hemos dicho cuánto vale la corriente que circula y en qué sentido circula. Bien, hemos respondido al apartado A. El B te dice que determines la fuerza que tendremos que realizar sobre la barra, sobre esta barra de aquí, para mantener su velocidad, suponiendo que es despreciable el rozamiento con la horquilla. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta varilla se mueve con esta velocidad hacia la izquierda? ¿Qué pasa? ¿Que aparece alguna fuerza sobre este conductor que se está moviendo inicialmente con una velocidad v? ¿Aparece alguna fuerza? Claro. Fíjate que en el momento en que aparece la corriente inducida, vas a tener que tener en cuenta, vamos a tener en cuenta entonces, que aparece una fuerza sobre ese conductor y que viene dada por esta expresión. Esta es la expresión que me decía que si yo tengo un conducto rectilíneo por el que circula una corriente I, que en mi caso va a circular esta corriente que acabamos de calcular en el apartado A, y sé el sentido también, y ese conductor tiene una longitud L, esta es la longitud del conductor,
Y este vector, la dirección y el sentido coincide con el de la corriente. En este caso, ese vector L de ahí tiene la dirección del eje Y, sentido negativo. Y este B es el campo magnético externo que está sufriendo, este de aquí. Este que tenemos dibujado, ¿vale? Ese es el campo magnético que está sufriendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta fuerza sobre este conductor que se está moviendo, ¿qué módulo tiene? Es un vector, vale, vamos a empezar por el módulo. Y dices, oye, pues I siempre va a ser un valor positivo, módulo de L, es la longitud que me la dan, módulo del campo magnético, vale, bien. Fíjate que sí, y ahora sería por el seno, esto es un producto vectorial, recuerda, el seno del ángulo que forman L y B. Entonces, L, si está L dirigido a lo largo del eje Y, sentido negativo, pero la dirección es la del eje y B, el campo magnético externo, tiene la dirección del eje Z, sentido negativo, pero dirección eje Z, pues evidentemente forman 90 grados. Uno está sobre el eje Y, otro está sobre el eje Z. Entonces, el módulo, este es el campo magnético externo, esa es la longitud, ¿vale? Yo si quieres ya podemos obtener el módulo de esa fuerza. Esta es la corriente que circulaba por el conductor, que ya la hemos hallado en el apartado A, 0,021 amperios. La longitud es 0,25 metros y el campo magnético, lo pongo aquí que ya no me cabe, era el de 1,4 teslas, todo en unidades del sistema internacional, 7,35 por 10 a la menos 3 newton. Esa es la fuerza, ¿vale? Y una fuerza, vamos a borrar aquí un poco. Lo que estoy diciendo es que sobre el conductor aparece una fuerza, si queréis, esta es la fuerza magnética, debida al campo magnético, esta que acabo de hallar, ¿vale? ¿Por qué sé que tiene ese sentido? Que me adelanto un poco, ya lo he dibujado, no lo he dicho. El módulo es este, ¿vale? Y el sentido, recuerda, regla de la mano izquierda, FBI, ¿vale? El campo magnético hacia adentro, la corriente hacia abajo, y coloca bien los dedos y verás cómo el pulgar te indica que el sentido es este de aquí. Ya vimos en teoría que esto se debe a la conservación de la energía. Si resultase que la fuerza magnética tiene la misma dirección del movimiento, querría decir que nosotros pegamos un pequeño empujón al conductor este, le dotamos de una determinada velocidad inicial y luego si aparece una fuerza magnética que tiene la misma dirección, entonces acelerará el cuerpo más y más y más y más sin ninguna acción externa. Es decir, sin ninguna fuente de energía, aparece energía. Entonces, como se violaría el principio de conservación de la energía. ¿Vale? Entonces, vemos cómo aparece una fuerza magnética de dirección igual que la velocidad, pero sentido opuesto. Bien, y la pregunta que me hacen es, ¿qué fuerza tendría yo que ejercer para que la velocidad permanezca constante? Si la velocidad es constante, ¿cómo es la aceleración que sufre el cuerpo? En este caso, la varilla. Es cero. ¿Vale? La aceleración es cero. ¿Eso qué quiere decir? La segunda ley de Newton te dice, oye, un cuerpo, bueno, la primera ley de Newton es la que te dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento, en este caso este se está moviendo inicialmente con una velocidad v, mientras que sobre él no actúe una fuerza neta. ¿Vale? Esta sería la fuerza neta. Si es cero, porque la aceleración es cero, pues es cuando va a ocurrir esto. Para que un cuerpo mantenga su estado de movimiento, una de dos, o no actúa ninguna fuerza sobre él, o las fuerzas que actúan sobre él, su sumatorio es cero. Entonces, la fuerza que nosotros tendremos que ejercer, si queréis la llamamos F', pues evidentemente, como solo tenemos dos fuerzas que actúan, pues F', esta fuerza tendrá que tener la misma dirección y módulo, que le acabo de hallar antes, de la fuerza magnética, pero el sentido opuesto. Entonces, si queréis, incluso la fuerza de esa F', pues tendrá el valor de 7,35 por 10 a la menos 3 newton. ¿Qué dirección tendrá que tener? La del eje X,
¿Y qué sentido? Según yo me he definido los ejes, negativo. Newtons. Y ya hemos resuelto este ejercicio.